Buenas noches y bienvenidos a Teleantioquia Global, 30 minutos de análisis internacional. Y si ustedes han leído periódicos en los últimos días o han visto noticieros, seguro el tema del cambio climático ha saltado. ¿Y por qué? Justamente en la reunión, en la Asamblea General de las Naciones Unidas que se desarrolla durante esta semana en Nueva York, el tema del cambio climático ha adquirido un papel fundamental. ¿Qué van a hacer los países en los próximos años? ¿Cuáles son sus propuestas para el año que viene, incluso las décadas que viene? Eso es lo que vamos a ver hoy aquí en Teleantioquia Global. Comprometer a todos los estados parte de la ONU con la reducción de la contaminación será el principal objetivo de la organización en los meses que faltan para la Conferencia de París en diciembre de 2015. Un primer paso necesario para conseguir los grandes acuerdos que se espera alcanzar en el encuentro que marcará el futuro del medio ambiente en las próximas décadas. Y es que aunque pareciera lógica la urgencia de nuevas políticas ambientales, el mito de que la reducción de la contaminación en los procesos económicos es un freno para el crecimiento de los países impide que muchos de ellos adopten las medidas necesarias para combatir el cambio climático de origen humano. Por el contrario, según un reciente informe de la Comisión por la Nueva Economía del Clima, muchos países están pagando por contaminar al mantener políticas nefastas para el medio ambiente como el subsidio al uso de las energías fósiles, principales emisoras de carbono, el elemento responsable por el 80% del daño a la atmósfera, y que según datos del gobierno de Estados Unidos, en marzo de 2014 tuvo el mayor incremento desde 1984, alcanzando las 401 partículas por millón, una cifra récord en los últimos 20.000 años. En términos prácticos, el aumento del carbono y otros gases contaminantes en la atmósfera se traduce en un incremento de 0,6 grados Celsius en la temperatura del planeta en el último año y un estimado de 2 grados más en la próxima década, a menos que estados y compañías privadas cambien sus políticas de desarrollo. Por ello, para la Comisión, los lineamientos que se definan en la conferencia de 2015 y que se aplicarán desde 2020 deben apuntar a la consolidación de un modelo en el que medio ambiente y economía no compitan y en el que los países en vía de desarrollo encuentren una opción diferente a la voraz contaminación que ha seguido el crecimiento de Estados Unidos, China y la Unión Europea, potencias responsables por el 51% de las emisiones que contaminan la atmósfera. Para ello, la Comisión, de la que hacen parte Colombia y otros 6 países, propone un plan que incluye: estados y compañías privadas deben tener en cuenta los riesgos ambientales para proyectar sus metas de crecimiento y reducir la huella de carbono. En 2025, los estados deben poner en marcha un plan anual de reducción de gases efecto invernadero. Se deben parar los subsidios a los combustibles fósiles. Los estados deben invertir en nuevas tecnologías para el desarrollo de energía baja en carbono. Se debe imponer el desarrollo urbano concentrado y frenar el crecimiento de las ciudades. El llamado de la Comisión estuvo acompañado por las voces de miles de personas que el pasado fin de semana salieron a las calles de las principales ciudades del mundo para presionar no solo a los líderes de los 120 países reunidos esta semana en la cumbre de Nueva York, sino además a los ciudadanos del mundo para que emprendan su propia revolución ambiental. Justamente el desarrollo acelerado en las últimas décadas ha originado que el tema del cambio climático adquiera una nueva importancia, sobre todo en la ciudadanía. Hoy nos acompaña el profesor Santiago Ortega, él es magíster en recursos hidráulicos y además es profesor de la Escuela de Ingenieros. Profesor Ortega, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, David, gracias por invitarme. Bueno, cuénteme, el tema del cambio climático ha adquirido realmente un interés en la ciudadanía en los últimos años, pero eso se ve reflejado en las políticas de los gobiernos o no necesariamente. Hay marchas, pero esas marchas influyen en el desarrollo de los gobiernos. La cosa es que, digamos, no es solo cuestión de que le importe a la ciudadanía, sino que el cambio climático, digamos, con el avance de la ciencia y con las preocupaciones que existen, ya dejó de ser netamente un problema de conciencia ambiental, un problema de preocupación ambiental, sino que ya es un problema realmente económico, ¿cierto? Así, digamos, es el verdadero trasfondo que tiene el cambio climático en este momento. Claro. La ciencia y, digamos, todos los estudios apuntan que el cambio climático va a tener efectos en la agricultura, va a tener efectos en mayores, digamos, desastres naturales, efectos incluso en temas de guerra,
y de desarrollo, que todo eso puede traducirse en temas económicos. Entonces ya no solamente, digamos, los ambientalistas o, digamos, alguna ciudadanía en general, sino que ya todos los gobiernos y muchas de las grandes compañías del mundo están empezando a considerar el cambio climático como algo muchísimo más serio. Claro. ¿Cuáles son los principales efectos de un cambio climático? ¿Cuándo se empieza a hacer una medición que puede ser palpable para los gobiernos del tema de cambio climático? ¿Y cuáles son los efectos que se dan por esto? Bueno, el cambio climático, en realidad los efectos que estamos viendo vienen ya de hace 200 años, ¿cierto? Más o menos, cuando empezó la revolución industrial, que empezó, digamos, todo ese aprovechamiento del carbón y de las maquinarias y, digamos, todo el desarrollo del mundo moderno, fue que empezamos a emitir, ¿cierto? Pero el mundo es como una especie como de termostato, ¿cierto? Sí. El mundo, un cambio climático no se ve al momentico, sino que se va acumulando más energía a la atmósfera, porque el cambio climático lo que hace es que atrapa más energía, hace que la Tierra sea, digamos, un poco más caliente, y estos efectos se empiezan a ver es en el largo plazo. Últimamente hemos visto, digamos, hay muchas evidencias del cambio climático, ¿cierto? Cuando, digamos, el derretimiento de los polos, el aumento en la frecuencia de los huracanes, y digamos, algunos cambios en los regímenes de lluvias en algunos lugares del mundo hacen que este tipo de cosas cambien. Solo que todas estas son señales que hacen que los científicos y la gente que esté metida en un determinado sector económico pueda pensar a futuro y diga, Claro. uy, bueno, si aquí está pasando esto, se me está calentando. Digamos, si uno tiene un cultivo de maíz o alguna cosa y ve que los últimos años la temperatura ha venido subiendo, es probable que siga subiendo. Entonces llega un punto en donde ya la actividad económica que tengo no va a ser, se ve afectada por, Claro. por los efectos climáticos que tenemos ahí. Bueno, aquí hay un asunto interesante y es que las potencias parecieron estar muy renuentes a firmar cualquier tipo de acuerdos porque existía la idea de que enfrentar el cambio climático era ponerle un palo en la rueda al desarrollo, sobre todo en potencias muy fuertes como Estados Unidos, ni qué decir de China o el asunto ruso. Estas potencias han venido mejorando su disposición a negociar sobre el tema del cambio climático. Digamos que hay tres bloques de países, ¿cierto? Excelente. En este caso ahí. Uno es Estados Unidos y Canadá. El otro bloque de países es, digamos, la Unión Europea. Sí. Y el resto están ya los países en vía de desarrollo, Sí. ¿cierto? Cuando empezó toda esta preocupación, los europeos siempre fueron muy proactivos a la hora, digamos, de reducir emisiones y de ponerle, digamos, estos frenos digamos, de mitigar el calentamiento global, no a costa de la economía, sino con un enfoque de, bueno, venga, vamos a desarrollar tecnologías, vamos a tener nuevos métodos. Digamos, algo que se ve en Alemania, que es todo este desarrollo de energías renovables, es, digamos, una respuesta a esto. Dijeron, Claro. vamos a tener una nueva industria, ¿cierto?, que parta de allí. El otro caso está Estados Unidos. Estados Unidos firmó, cuando, digamos, el protocolo de Kioto se propuso, Estados Unidos lo firmó, pero nunca lo ratificó en el Congreso, porque en Estados Unidos ya entran otros poderes y otros lobbies que son más difíciles de solucionar, Sí. ¿cierto? Digamos, está toda la industria petrolera, Claro. está toda la industria automotriz, y en Estados Unidos, siendo un país, digamos, con unas políticas económicas tan basadas en el mercado, ellos veían que un tope a las emisiones lo que hacía era simplemente que hacía que la energía fuera más cara o que no se pudieran aprovechar tanto los recursos del libre mercado para seguir creciendo su economía. Entonces, Claro. para ellos se volvía una especie de palo en la rueda. Perfecto. Y China, falta, digamos, el último. China es un país, China e India, digamos, son países que no son industrializados, digamos, son países pobres. Hace 20 años eran países muy pobres, pero que se empezaron a desarrollar y que el crecimiento acelerado del desarrollo empezaron a emitir muchísimo más carbón. Pero como son países, digamos, que no se han desarrollado, cómo la comunidad internacional es capaz de decirles, vean, nosotros nos desarrollamos usando carbón y emitiendo carbón, Claro. ustedes desarrollense, pero no hagan eso. Entonces, digamos, ahí es donde Es está más la difícil el disyuntiva de control. estos países, de ver Claro. cómo, bueno, o se desarrollan y, digamos, mejoran las condiciones de calidad de vida de todos los habitantes de esos países, pero cuál es el efecto real que hay Claro. en emisiones. Bueno, aquí tenemos entonces un bloque de países en desarrollo, en vías de desarrollo, pero ¿qué está pasando con América Latina? De eso vamos a hablar cuando regresemos acá a Teleantioquia Global.
Estamos acá en Teleantioquia Global hablando del tema del cambio climático, que pareciera una preocupación solamente de países desarrollados, pero ¿cuál es el tema en América Latina? Justamente para esto nos acompaña desde Londres la ingeniera Juanita Mesa White, que es Magister del King College de esta ciudad. Juanita, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos esta noche acá en Teleantioquia Global. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, Juanita, ¿cuál es la posición de los gobiernos de América Latina en el tema del cambio climático? Pareciera que fuera un asunto solo de potencias, pero ¿qué está haciendo América Latina por esto? Claro, mira, en este momento las economías en vía de desarrollo, los países emergentes y sobre todo Latinoamérica, están viendo cómo ha incrementado sus emisiones, y eso se debe a que estos países han venido recibiendo mucho más infraestructura, muchos más proyectos, nuevas inversiones, y esto ha hecho que se generen nuevas emisiones, nuevos áreas de emisiones en los países, lo que hace que aumente la responsabilidad. Eso por un lado, y lo otro es un tema de vulnerabilidad. Estos países, aunque no son los que mayores emisiones tienen, diferente por ejemplo a Estados Unidos, la Unión Europea, China, los países en vía de desarrollo son los más vulnerables a los efectos del cambio climático. Entonces, esto pues, aumenta la responsabilidad que tienen los gobiernos, no solamente por reducir las emisiones, sino por tener unos temas de mitigación y adaptación al cambio climático para las comunidades que pueden ser más vulnerables, que generalmente son las comunidades más pobres, que son las que menos están adaptadas a los riesgos y los que menos capacidad de resiliencia tienen. Entonces, la responsabilidad es muy grande en estos temas para estas economías. Bueno, ¿cuáles son las preocupaciones latinoamericanas respecto al cambio climático? Por supuesto, no pueden ser las mismas de Europa o las preocupaciones de Estados Unidos, por ejemplo. ¿Cuáles son las preocupaciones de América Latina? Las principales causas de emisiones de efecto invernadero en Latinoamérica pues serían, primero, la deforestación, los cambios en el uso del suelo y las actividades agrícolas. Son los principales causantes, pero como te digo, esto también ha venido cambiando con la implementación y la atracción de nuevas empresas y nuevos negocios en Latinoamérica. Bueno, y aunque pareciera ser un asunto que compete prácticamente a los gobiernos, también está un nuevo interés ciudadano. Hay un renovado interés ciudadano por el cambio climático. Sí, yo pensaría que el papel que tienen las personas y las sociedades en este tema de cambio climático, primero es un tema de empoderamiento, de reconocer que nosotros tenemos responsabilidad también en la causación de estos efectos, y el otro tema es hacer como de prioridad de lo que hacen los gobiernos y las empresas. Nosotros como sociedad tenemos una responsabilidad grandísima en ver cuáles son las acciones, cuál es la orientación que se está dando por parte de los gobiernos para, primero, pues, contrarrestar los efectos del cambio climático, pero para también mirar cuáles son las otras actividades que se están haciendo que nos puedan afectar. Entonces, por ejemplo, todos estos movimientos ciudadanos que se están presentando últimamente, pues de la marcha que vimos este fin de semana, por ejemplo, es una muestra grandísima de cómo la comunidad se ha ido empoderando y ha hecho un reconocimiento de las opciones que se tienen para promover buenas acciones en temas ambientales. Otro tema que también se tiene es para las comunidades deben definir sus propios modelos de desarrollo, porque tradicionalmente los modelos de desarrollo se han visto implementados por las grandes organizaciones, pero ahora se está viendo una serie de movimientos ciudadanos que lo que están haciendo es reconocer su papel y ayudar a los gobiernos a dictar y a mirar cuáles son las prioridades y cuál es la mejor manera de desarrollo que puede tener cada comunidad. Perfecto, bueno, Juanita, es la Magister Juanita Mesa White desde Londres, Inglaterra. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ¿cuál es el proceso que está haciendo Colombia también en el cambio climático? Porque al ser un país en vía de desarrollo es una de las preocupaciones que encajan en las nuevas políticas gubernamentales. Eso es lo que vamos a ver en un segundo cuando regresemos acá a Teleantioquia Global. Bueno, profesor Ortega, ¿cómo está Colombia en el asunto del cambio climático? Ha hecho parte de algunas comisiones importantes en el tema de medio ambiente y pareciera que Colombia podría ser uno de los países en América del Sur al menos que está impulsando con mayor fuerza este asunto.
Claro, es que para Colombia es de todo el interés, digamos, unirse a la lucha del cambio climático, por dos razones fundamentales. La primera es por temas de adaptación, ¿cierto? Colombia, digamos, es un país tropical, es un país donde nosotros somos muy dependientes del agua, no solo para la agricultura, sino también para la generación hidroeléctrica, y donde eso nos cambia nos puede afectar seriamente la economía. Claro. Si nos afecta normalmente con un fenómeno del Niño, que digamos es algo regular, ya con un cambio climático de mayor escala, para nosotros es muy preocupante. Entonces, una de las cosas que Colombia, digamos, necesita adaptarse al cambio climático. Entonces, necesita proteger sus fuentes de agua, necesita proteger sus costas y proteger también, digamos, todo el potencial que tiene de biodiversidad. Por otro lado, a Colombia también le interesa mitigar el cambio climático porque el protocolo de Kioto, que digamos es el acuerdo que hay en este momento, permite que Colombia tenga flujos de inversión de otros países, ¿cierto? Países europeos principalmente, para reducir emisiones acá internamente, ¿cierto? Entonces, si uno es capaz de hacer un proyecto que, digamos, lleve riqueza, lleve desarrollo a una región, pero al mismo tiempo reduzca emisiones, esas emisiones se pueden convertir en bonos de carbono o en, digamos, certificados verdes que se pueden vender para que otros países puedan, digamos, llegar a las cuotas de emisiones que tienen que cumplir. Pero este es un trabajo que parece que es necesario que sea mancomunado no solo entre el gobierno, sino también entre otras instituciones privadas o incluso las universidades. Hay un avance en la conciencia también en las universidades, en las facultades de ingeniería, sobre cómo tratar el tema. Claro. No solamente, digamos, en las facultades de ingeniería, sino yo creo que ya se está volviendo algo mucho más multidimensional, ¿cierto? No solo es de temas de ingeniería, sino también de medio ambiente, temas de biología, temas incluso sociales, pues, y de salud pública. De hecho, hay una investigación muy interesante que relaciona el cambio climático, el cambio de las temperaturas con la incidencia de malaria, ¿cierto? Entonces, digamos, desde las universidades se está haciendo mucha investigación en distintos temas. Nosotros, por ejemplo, estamos en este momento evaluando cómo el cambio climático va a modificar nuestras zonas de páramos, ¿cierto? Que, digamos, todavía hay muchísimas preguntas, y cómo afectando nuestras zonas de páramos puede afectar de ahí para abajo toda la cadena de suministro de agua. Sí, pareciera que en el asunto político Colombia se inserta en el tema verde rápidamente, pero no hay una muestra de que esos partidos verdes tengan realmente una preocupación muy fuerte por el cambio. Pareciera que fuera solo de nombre, pero sí hay una evolución por lo menos en la forma en la que políticamente se piensa el cambio climático. Yo no lo veo muy claro. De todas maneras, Colombia es un país que tiene muchísimos problemas en pobreza, en desarrollo, en falta de infraestructura y demás, que son problemas, digamos, mucho más apremiantes en el corto plazo digamos, involucrarnos en una lucha en el largo plazo por el cambio climático, que digamos, los efectos se van a ver un poco más allá. Colombia está, digamos, haciendo dos cosas en este momento. La primera es que digamos, está apoyando, está impulsando las negociaciones internacionales, ¿cierto? Y ha hecho una serie de recomendaciones y digamos, ha tomado cierto liderazgo dentro de América Latina para impulsar ese movimiento internacional que al fin y al cabo, digamos, es una responsabilidad de esos países, ¿cierto? Digamos, de reducir emisiones, digamos, quienes las generaron, ¿cierto? Un tema como de justicia, en cierto sentido. Pero internamente Colombia tiene, digamos, otros problemas ambientales mucho más apremiantes, que es el tema de minería, que son el tema también de desarrollo de agricultura, de deforestación, en los cuales están haciendo, digamos, ciertas acciones, pero ha sido, digamos, le ha faltado complejo y le han faltado dientes, digamos, desde mi opinión, al Ministerio de Medio Ambiente para atacar esos problemas, digamos, como se debe, que a la larga también se relaciona con cambio climático. Por supuesto. Profesor Ortega, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Teleantioquia Global. Espero tenerlo próximamente. Me encantaría, muchas gracias. Bueno, nosotros acá en Teleantioquia tenemos una mirada global. Antes de terminar nuestro programa, ponemos aquí en Teleantioquia una mirada global. 3 temas que son y serán noticia la próxima semana. El primero de ellos es la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunión que se está desarrollando en Nueva York durante esta semana, en la que todos los presidentes presentan sus propuestas, los avances que han logrado, sobre todo en el tema social, y cuáles son sus expectativas para el 2015. El segundo tema tiene que ver con un frenón en la economía brasileña, justo a semanas antes de la votación para elegir el presidente que regirá los próximos 4 años. Una noticia que no le cae para nada bien a la presidenta Dilma Rousseff, que busca ser reelecta. Y el tercer tema es una decisión del gobierno argentino, de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ha asegurado que no va a dar más indultos a aquellos responsables de la dictadura argentina ocurrida en los años 70 y 80. Una noticia
que tiene mucho impacto en el Cono Sur. Eso es todo por hoy, nos vemos dentro de 8 días. Recuerden los miércoles aquí a las 9:30 de la noche, Teleantioquia Global, más análisis, mayor profundidad y nuevos invitados. Buenas noches. Comprometer a todos los estados parte de la ONU con la reducción de la contaminación será el principal objetivo de la organización en los meses que faltan para la Conferencia de París en diciembre de 2015. Un primer paso necesario para conseguir los grandes acuerdos que se espera alcanzar en el encuentro que marcará el futuro del medio ambiente en las próximas décadas. Y es que aunque pareciera lógica la urgencia de nuevas políticas ambientales de carbono, el elemento responsable por el 80% del daño a la atmósfera, y que según datos del gobierno de Estados Unidos, en marzo de 2014 tuvo el mayor incremento desde 1984, alcanzando las 401 partículas por millón, una cifra récord en los últimos 20.000 años. En términos prácticos, el aumento del carbono y otros gases contaminantes en la atmósfera se traduce en un incremento de 0,6 grados Celsius. El mito de que la reducción de la contaminación en los procesos económicos es un freno para el crecimiento de los países impide que muchos de ellos adopten las medidas necesarias para combatir el cambio climático de origen humano. Por el contrario, según un reciente informe de la Comisión por la Nueva Economía del Clima, muchos países están pagando por contaminar al mantener políticas nefastas para el medio ambiente como el subsidio al uso de las energías fósiles, principales Buenas noches y bienvenidos a Teleantioquia Global, 30 minutos de análisis internacional. Y si ustedes han leído periódicos en los últimos días o han visto noticieros, seguro el tema del cambio climático ha saltado. ¿Y por qué? Justamente en la reunión, en la Asamblea General de las Naciones Unidas que se desarrolla durante esta semana en Nueva York, el tema del cambio climático ha adquirido un papel fundamental. ¿Qué van a hacer los países en los próximos años? ¿Cuáles son sus propuestas para el año que viene, incluso las décadas que viene? Eso es lo que vamos a ver hoy aquí en Teleantioquia Global.